¿Puede un país sin petróleo, sin gas, sin recursos naturales volverse más rico que muchas potencias llenas de ellos? ¿Puede una pequeña isla, expulsada de una federación y rodeada de incertidumbre, convertirse en uno de los centros financieros más influyentes del planeta? ¿Y qué entendió este país sobre el dinero que el resto del mundo todavía no ha entendido? Hace 60 años, nadie apostaba por Singapur. Ahora, controla uno de los nodos financieros más estratégicos del sistema global. ¿Cómo ocurrió esto? Y más importante aún, ¿puede repetirse? En 1966, este país no tenía petróleo, no tenía gas, no tenía oro, no tenía tierras fértiles, no tenía mercado interno relevante, tenía desempleo elevado, tensiones sociales y una economía basada en trabajos básicos de bajo valor. Muchos expertos internacionales pronosticaban que no sobreviviría más de una década como Estado independiente. Pero en 2026, tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Es uno de los centros financieros más influyentes de Asia. Es un nodo clave del comercio global y gestiona flujos de capital que superan el tamaño de muchas economías emergentes. La pregunta no es solo cómo se hizo rico. La pregunta es, ¿qué entendió este país sobre el poder económico que otros aún no entienden? Cuando Singapur se independiza en 1965, la situación es crítica. Es una isla pequeña. No tiene recursos naturales explotables. Depende del agua importada. No tiene profundidad territorial. Y está en una región geopolíticamente compleja. En ese momento, muchos países recién independizados optaban por nacionalizar industrias, cerrar sus economías, apostar por proteccionismo, buscar autosuficiencia. Decidió que no competiría en recursos, competiría en eficiencia. Aquí está la clave. El liderazgo entendió algo brutalmente simple. En un mundo globalizado no necesitas recursos, necesitas ser indispensable. En lugar de preguntarse, ¿qué tenemos?, se preguntaron, ¿qué necesita el mundo? Y el mundo necesitaba puertos eficientes, seguridad jurídica, estabilidad política, puente entre Oriente y Occidente. Singapur decidió convertirse en eso. No intentó reinventar el sistema global. Decidió integrarse en él. Ubicado estratégicamente en el Estrecho de Malaca, Singapur está en una de las rutas comerciales más transitadas del planeta. Una parte enorme del comercio marítimo mundial pasa por esa zona. Pero una ubicación estratégica no es suficiente. Muchos países tienen buenas ubicaciones y siguen siendo pobres. La diferencia fue infraestructura de clase mundial, gestión portuaria eficiente, procesos rápidos, cero corrupción. Hoy, su puerto está entre los más activos del mundo en volumen de contenedores. Esto significa algo muy concreto. Controla nodos logísticos clave. Y quien controla nodos, controla flujos. Pero Singapur no se quedó en ser un puerto. Comprendió que el siguiente nivel del poder no es mover mercancías, es mover capital. Se transformó en centro financiero. Atrajo bancos internacionales, fondos de inversión, gestoras de patrimonio, multinacionales tecnológicas. Estableció regulaciones claras, estables y competitivas. Mientras otras economías emergentes sufrían volatilidad política, inflación o inseguridad jurídica, Singapur ofrecía previsibilidad. Y el capital ama la previsibilidad. Hoy es uno de los principales centros de gestión de riqueza en Asia. Eso significa que no solo produce riqueza, la administra. El modelo no fue magia, fue disciplina, educación técnica de alto nivel, enfoque en productividad, atracción de talento extranjero, política fiscal competitiva, planificación urbana eficiente. En menos de 40 años pasó de economía industrial básica a economía basada en servicios financieros, tecnología y comercio internacional. Y aquí viene algo incómodo. No fue una democracia liberal tradicional al estilo occidental.
Fue un modelo híbrido, con fuerte control institucional y disciplina política. Esto abre un debate interesante. ¿La eficiencia económica necesita estabilidad fuerte? No es una respuesta simple. Pero lo que sí es claro es que, sin estabilidad institucional, no hay capital sostenible. Muchos países con recursos naturales abundantes siguen atrapados en pobreza estructural. Algunos con petróleo dependen exclusivamente de exportaciones primarias. Otros con minerales no desarrollan industria. Singapur demuestra algo contraintuitivo. Los recursos pueden ayudar, pero no son determinantes. Lo determinante es instituciones fuertes, integración global, seguridad jurídica, capital humano. En el siglo XXI, la ventaja competitiva es institucional. Hoy el mundo habla de guerra comercial, desdolarización, tensiones entre potencias, fragmentación del comercio. Pero en medio de ese ruido, Singapur sigue operando como nodo estable del sistema. No domina con ejército, domina con capital. No controla recursos naturales, controla confianza financiera. Y en la economía global moderna, la confianza es poder. El verdadero poder en 2026 no está solo en quien tiene más territorio. Está en quien controla los flujos logísticos, los nodos financieros, las cadenas de valor y la arquitectura institucional. Singapur entendió que el mundo moderno funciona como una red y decidió convertirse en uno de sus nodos más importantes. Sin recursos, sin petróleo, sin gas, pero con estrategia. La historia de Singapur no es solo una historia de crecimiento. Es una historia sobre cómo funciona realmente el poder económico en el siglo XXI. Mientras algunos países siguen discutiendo ideología, otros diseñan sistemas que atraen capital global. Y en esa competencia silenciosa, gana quien entiende el sistema, no quien grita más fuerte. Así que la pregunta ya no es si un país sin recursos puede hacerse rico. La pregunta es, ¿está el poder realmente en el petróleo o en quién controla los flujos de capital? ¿Está la riqueza en la tierra que posees o en la confianza que inspiras? Y en el mundo que viene, ¿dominarán los que tengan más recursos o los que entiendan mejor el sistema? Singapur no ganó por tamaño, no ganó por recursos, ganó por estrategia. Mientras algunos países compiten por territorio, otros compiten por convertirse en indispensables. Y en el siglo XXI, ser indispensable vale más que ser grande. La verdadera batalla no es por la tierra, es por el dinero, es por la red, es por el control silencioso del sistema. Y en ese tablero, Singapur ya juega en la primera fila. Esto es Eje Mundial. Aquí no analizamos titulares, analizamos cómo cada decisión altera el sistema completo.